Desde el comienzo de la humanidad ha habido guerras brutales. Y con los enfrentamientos también existen las personas que están dispuestas a todo para mantenerse con vida. Más allá de los preceptos del honor y el deber, entregarse voluntariamente al enemigo es una forma de sobrevivir al infierno. El conflicto en Ucrania no es una excepción a esta realidad. Desde febrero de 2022 se ha registrado la subyugación de miles de soldados rusos que han depuesto las armas frente a sus rivales con tal de resguardar su salud. Desde Moscú califican a estos hombres como traidores, un crimen penado con un castigo durísimo. En este nuevo video de Militarmente, queremos contarte algunos de los casos de rendición más impactantes para determinar si fueron soldados cobardes o si se trata de astutos sobrevivientes. Comencemos con esta poderosa entrega. Al sureste de Ucrania, en el corazón del Óblast de Kharkov, se encuentra la ciudad de Izium, la segunda más poblada de toda la región. Pese a no haber ocupado las planas de los diarios internacionales, este lugar fue víctima de grandes operaciones por parte de los invasores rusos desde marzo de 2022. Hasta allí se movilizaron todo tipo de cuerpos militares, desde batallones inexpertos a unidades del grupo Wagner, los mercenarios mejor entrenados del Kremlin. Fue en las batallas por este territorio que se registró una brutal balacera contextualizada por árboles y naturaleza. El protagonista del video es un soldado ucraniano que forma parte de las fuerzas de resistencia. Él nos indica que a pocos metros hay un equipo de enemigos que responde a los disparos y advierte a sus hombres que estén listos para cualquier sorpresa. En la guerra no se puede ser demasiado cauteloso. De fondo se escuchan gritos y detonaciones, lo que le da un aire caótico al archivo. Es impresionante cómo las tropas logran estar relativamente tranquilas en un contexto tan hostil. En este caso en particular, parece que los rusos no estaban en condiciones de resistir por mucho más tiempo su posición, ya que al cabo de unos segundos entablan comunicación con el hombre que registra todo. Este les indica que si quieren vivir, deben de poner las armas y salir de su escondite. Быстрее выходь, это сейчас обратно будем открывать, давай! ¡Аккурат! Una vez brindada la advertencia, el hombre avanza junto a su equipo. Estos son los momentos más tensos del proceso. Ambas partes deben confiar en la palabra de su rival. Por un lado, la promesa de que si se entregan no los fusilarán a sangre fría. Por el otro, el riesgo de recibir pacíficamente a un rival que presuntamente busca deponer las armas. Los gritos y los disparos no son extraños en estos casos. Es necesario dejar claro quién tiene las cartas ganadoras. Es por eso que, al aceptar a los enemigos rendidos, los ucranianos deben expresarse con un tono de autoridad y deben emitir constantes amenazas. El más mínimo movimiento extraño puede encender todas las alarmas y, como resultado, provocar que los hombres jalen sus gatillos. Девси! La sonrisa final del soldado ucraniano lo dice todo. Es una victoria más para Kiev. Puede que sea un logro pequeño que no altera el contexto general, pero hasta el éxito más ínfimo debe ser celebrado. Además, el material puede ser utilizado como propaganda en los medios occidentales. Es por esto que Moscú busca reducir los casos de rendición. Para muchos es una muestra de debilidad, no solo de los involucrados, sino de todo el país al que representan.
Como acabamos de ver en el momento en que el equipo de defensa local encuentra a los rusos cuerpo a tierra, se efectúan disparos de advertencia. No hay intención mortal ya que los cartuchos van directo a tierra. Aún así dejan en claro que con esa misma facilidad podrían acabar con la vida de los flamantes rehenes. Por supuesto, existen leyes que explicitan el trato que debe recibir un prisionero de guerra. Por ejemplo, no se puede ejecutar a alguien que depone las armas, ya que eso implica un crimen contra la humanidad y podría decantar en una corte marcial para el superior que ordenara semejante brutalidad. Cada hombre que se entrega pacíficamente merece un juicio justo y tratos dignos, más aún si se encuentra herido o en malas condiciones de salud. Esto es lo que dicen las normas y tratados internacionales, pero desgraciadamente no siempre son acatados. Durante el conflicto en Ucrania se han reportado fusilamientos y asesinatos de prisioneros de parte de ambos bandos. Los odios históricos y la brutalidad del enfrentamiento provocan que muchos soldados se olviden de los principios básicos de la guerra moderna. El intercambio de prisioneros es otro tema sensible que despierta mucha polémica. Algunos medios de comunicación registraron el pobre estado de salud en que eran entregados los ucranianos que pasaron algunas semanas en poder de Rusia. Lo mismo ocurrió a la inversa. Se reportaron marcas de golpizas y torturas en el cuerpo de los hombres de Moscú que permanecieron en cautiverio. Justamente en Izium se dio uno de los hallazgos más tétricos de todo el conflicto. En septiembre de 2022, las tropas ucranianas dieron con una tumba gigantesca con 440 cuerpos en su interior. La imagen era grotesca. Los restos de civiles y militares reposaban al fondo de una zanja cavada de forma desprolija. Los periodistas locales no tardaron en comparar esa barbarie con las imágenes de judíos eliminados durante la Segunda Guerra Mundial. Desde el gobierno ucraniano se puso a disposición del pueblo a investigadores forenses para el reconocimiento de los cuerpos y la correcta sepultura de los mismos. De acuerdo con algunas versiones, muchos de los fallecidos sepultados en ese agujero infernal eran soldados locales que se habían rendido ante las tropas rusas. Esperaban compasión y un trato propio de prisioneros de guerra, pero en cambio recibieron un tiro por la espalda y varias paladas de tierra para ocultarlos de la luz del sol. La investigación sobre este crimen aún no está cerrada. Se espera que una vez culminado el conflicto, se realicen juicios por esos 440 asesinatos. Claro, esto depende en gran parte de quién salga victorioso. Más allá del horror vivido en Izium, no todas las rendiciones resultan en masacres o tumbas masivas. Algunas son enteramente pacíficas o tienen un elemento espectacular, como lo ocurrido en los primeros días de octubre de 2022 en la región de Jersón. Esa maquinaria que atraviesa las praderas ucranianas es un BMP-2, un vehículo de infantería de diseño soviético que aún se encuentra en producción en la Federación Rusa. En su nombre se esconde su función principal. Las siglas provienen de Boyevaya Mashina Pehoti, lo que podemos traducir literalmente como vehículo de combate de infantería. Fue pensado para reemplazar a su predecesor directo, el BMP-1, modelo con el cual comparte varias partes como el chasis, el motor y el blindaje. Ahora que conocemos mejor de qué tipo de maquinaria estamos hablando, regresemos a esa rendición tan particular ocurrida en una de las zonas más hostiles de Ucrania. El vehículo de combate ruso avanza lentamente junto a las posiciones de los soldados locales.
En la parte superior junto a la torreta se puede ver una bandera blanca que flamea indicando que viene en son de paz. Pero las cosas no son tan sencillas. En el caso anterior te hablamos sobre la tensión que se vive en las situaciones de rendición, ya que implica un pacto de confianza entre ambas partes. Cualquiera de los dos puede tener planes secretos, y una bandera blanca puede ser un señuelo para una trampa. Pero las cosas son incluso más dramáticas cuando el enemigo llega a entregarse a bordo de una mole de 14 toneladas, equipada con un cañón de 30 milímetros y misiles tipo Konkurs AT-5. Es por eso que los soldados ucranianos no quitaron el ojo ni por un segundo del BMP-2. Con el dedo sobre el gatillo, las tropas se aproximaron al objetivo y supervisaron la salida de la tripulación del blindado. Sin armas en sus manos y con el cuerpo a tierra, así se entregan las tropas rusas ante sus nuevos captores. De invasor a prisionero de guerra, un recorrido seguramente traumático que para muchos de los conscriptos del Kremlin comenzó hace ya 2 años. No hay información sobre cuál fue el destino final de estos soldados apresados. Esperamos que hayan sido tratados teniendo en cuenta los derechos que promueven las normas internacionales. Nuevamente es necesario reflexionar sobre esta incógnita inicial. ¿Es correcto entregarse al enemigo para sobrevivir? Es una pregunta que se hacen todos los soldados que se encuentran en situaciones límites. Cada individuo encuentra una respuesta diferente. Ahora es momento de pasar al siguiente caso, en el cual también interviene una máquina como mediadora, pero de una forma nunca antes vista. En 1984, el director norteamericano James Cameron estrenó la película Terminator. El film nos habla de un futuro no tan distante, donde el enemigo del hombre son las máquinas que él mismo construyó. Si bien esas fantasías distópicas aún están lejos de realizarse, la guerra en Ucrania nos deja a menudo algunas imágenes que parecen salidas de un oscuro relato de ciencia ficción. El material que veremos a continuación nos muestra a un soldado ruso que depuso las armas frente a las autoridades ucranianas. Pero no lo hizo frente a un oficial de carne y hueso, sino ante un mortal dron que lo vigilaba desde los cielos. Las granadas caen desde las alturas. Abajo, un conscripto ruso corre por su vida. Esto ocurrió en mayo de 2023 en las afueras de Bakhmut. La ciudad se hizo tristemente popular por las feroces batallas que acontecieron allí. Durante meses, tanto los campos como el centro urbano fueron epicentro de largas luchas que dieron como resultado miles de fallecimientos. En este caso puntual, el joven soldado ruso se encontraba deambulando solitario entre las trincheras chamuscadas. Su equipo había sido arrasado y ya no tenía nada más que perder. Usando señales de manos les suplicó a los operadores del dron que lo dejaran con vida. Si bien es imposible dialogar verbalmente a través de la máquina, hay algunas cosas que se comprenden más allá de las palabras. El soldado ruso les indicó un sistema de señas para poder establecer una comunicación básica. Un flash del dron era una respuesta afirmativa. 2 flashes del aparato eran una negativa. Luego de un breve intercambio, es evidente que el hombre del Kremlin buscaba entregarse sin ofrecer resistencia. Para ello le enviaron una nota escrita a mano que fue lanzada cerca de la trinchera. La orden era clara: ríndete, sigue al dron.
El ruso preguntó si no lo iban a matar y la máquina se balanceó de un lado al otro dando una respuesta negativa. El soldado siguió a la nave no tripulada por unos 800 metros, atravesando la trinchera destruida y los restos de sus compañeros muertos. Todo concluyó en el frente ucraniano. El hombre dejó su casco y el chaleco protector en señal de paz. Su gesto fue aceptado por sus futuros captores. Este muchacho ruso no es el primero ni el último que se rinde frente al enemigo. Lo más increíble es que el gobierno de Ucrania utilizó las redes sociales como arma. Mediante canales de Telegram y líneas telefónicas activas durante todo el día, los soldados rusos que lo deseen pueden averiguar los métodos más seguros para desertar y rendirse frente al enemigo. No es la forma más elegante ni la más valerosa, pero muchos jóvenes movilizados por el miedo eligieron darle la espalda a su nación de esta manera. Por supuesto, el Ministerio de Defensa de Ucrania no perdió la oportunidad de entrevistar a los sujetos que tomaron esa decisión. A continuación conocerás la historia de Mikhail, uno de los tantos hombres de Moscú que se rindieron por mensaje de texto. С 1 сентября этого текущего года получил повестку. Медкомиссия, отправка в часть 25 числа. Я уже был в Украине. Перед тем, как отправиться на медкомиссию, гуглил, как можно сдаться в плен, чтобы не оказаться убитым. Нашел в Телеграме канал «Хочу жить». Это государственная программа Украины. Там нашел номер, позвонил по нему. Мне объяснили, что, как нужно сделать, куда выйти, что сказать, чтобы меня не убили. Resulta fascinante pensar que hoy en día una línea telefónica o un canal de Telegram puede ser un medio de disuasión para el enemigo. Cuando afirmamos que esta guerra se estudiará durante años, es por situaciones como esta, las cuales eran impensadas hasta hace poco tiempo. Esto no quiere decir que los enfrentamientos de comunicaciones sean nuevos. Ya en la Segunda Guerra Mundial había programas radiales de ambos bandos que buscaban convencer a los soldados de deponer las armas. Lo novedoso es que actualmente las instrucciones son detalladas al teléfono personal de los desertores, lo que provoca un fenómeno de rendición masiva como nunca antes. El 27 de diciembre de 2023, en la región de Zaporilla, un grupo de soldados rusos pertenecientes al 71º Regimiento de las Fuerzas Armadas se rindió ante las autoridades ucranianas. En los reportes se informa que los motivos incluyen cansancio, falta de comida y tratos inhumanos recibidos de parte de los comandantes rusos. Las autoridades del 71º Regimiento fueron acusados de emplear a tropas recientemente movilizadas sin el equipo o los materiales necesarios para enfrentar las operaciones diarias. Pero lo peor es que algunos soldados denuncian que sus superiores les brindan información falsa. Supuestamente los engañan respecto a qué tan cerca se encuentran de la línea de combate. De repente, sin demasiadas órdenes o planes de asalto, deben enfrentarse a los milicianos locales que están equipados con lo mejor del arsenal de la OTAN. Los desertores también declararon que el Kremlin emplea a grandes grupos de jóvenes sin entrenamiento, muchos de los cuales fallecieron, apilados como carne de cañón en el brutal frente de combate. El miedo a la muerte es la principal causa de deserción, y es un sentimiento frecuente entre aquellos que fueron enviados sin la preparación adecuada. El soldado que escucharás a continuación no se entregó voluntariamente, sino que fue capturado por tropas ucranianas. Aún así es pertinente escuchar sus palabras sobre el funcionamiento del ejército ruso. Такие дела. Но я пока живой, меня сейчас судят. Как бы есть вариант меня обменять как военнопленного. Desde el comienzo del conflicto, el presidente Vladimir Putin
firmó enmiendas que endurecen los castigos a los desertores y a aquellos reclutas que se nieguen a luchar. Esas leyes fueron aplicadas a los pocos días de la segunda gran movilización de soldados jóvenes hacia el frente de combate, lo cual ocurrió a mediados de 2022. Aquellos que se entregan voluntariamente a las autoridades de Ucrania pueden enfrentar hasta 10 años de prisión sin ningún tipo de paliativo. La misma cantidad de años tras las rejas le esperan a aquel conscripto que ya en el frente de batalla se niegue a luchar o se convierta en un desertor, más allá de no entregarse al enemigo. El aumento de las penas es apoyado por gran parte del ejército, ya que cada hombre que huye está poniendo en una situación de vulnerabilidad a sus compañeros. Todos los ejércitos tienen un sistema de leyes y castigos diferente, pero coinciden en una cosa: los traidores son castigados. Llegado a este punto y habiendo repasado varios casos distintos, queremos que seas parte del debate. ¿Crees que los soldados que se rinden son cobardes o es válido preservar la vida dando la espalda a tu ejército? La situación de los soldados desertores es uno de los fenómenos más preocupantes para Moscú. A su favor cuentan con un recurso humano casi inagotable, con millones de tropas, reservistas y un cuerpo de reclutas en constante crecimiento. Aún así, cada hombre que se entrega es una herramienta de propaganda ideal para el bando contrario. Por otra parte, las vidas de aquellos que eligen subyugarse a Ucrania no son nada sencillas. En algunos casos, más allá de la rendición, deben enfrentar procesos judiciales que dependen de la cantidad de tiempo que sirvieron a su país. Mientras la guerra sea guerra, siempre existirán aquellos que buscan evitar la muerte a toda costa, aun si esto implica duras penas por parte de ambos bandos. De esta manera llegamos al final del video. Si quieres seguir descubriendo estas increíbles historias provenientes del frente europeo, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.